Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a Gustavo Castillo, nuestro colega periodista del diario La Jornada, que está en este estudio de CNN, pues con motivo de una investigación muy importante que recientemente ha publicado La Jornada con su trabajo sobre el caso Tlatlaya. Estamos en estos días en el primer año de ocurridos estos hechos. La Jornada, Gustavo Castillo y los colegas periodistas de este diario han hecho una tarea muy importante en el seguimiento del caso Tlatlaya y han accedido a informaciones reveladoras, informaciones muy importantes de las cuales hemos invitado a Gustavo a conversar y a compartir con el auditorio de CNN pues en este programa, y te aprecio mucho, Gustavo, que estés aquí para hablar de ello. Bienvenido. Gracias, Carmen, buenas noches. Pues un año, ¿no? Primero, es un año que se está cumpliendo en estos días de este acontecimiento. Valdría la pena, Gustavo, te lo propongo, que nos narres qué cosa es el caso Tlatlaya, qué sucedió en esa bodega. He dicho alguna cosa de antecedente básico, pero qué ocurrió ahí esencialmente y qué han encontrado ustedes con información documental y con información importante que ahora nos vas a compartir. Bien, iniciaré hablando de lo que ocurre el día 30 de junio en una bodega que se localiza en el poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya. El reporte oficial es que al filo de las 5:30 de la mañana se da un enfrentamiento luego de que un grupo de militares, haciendo patrullajes, detecta que en las puertas de esta bodega, o a la entrada de esta bodega, había gente armada, y que cuando tratan de detenerlos, sucede un enfrentamiento. La Secretaría de la Defensa Nacional emite un comunicado de prensa donde confirma 22 personas muertas, 21 de ellos hombres, una mujer. Les recoge armas, habla de más de 30 armas, y es el comunicado que se tiene. Inicialmente es la única versión que tenemos, no sabemos más. Pasan algunos días, hay investigaciones periodísticas que sacan a la luz algunos hechos y van pasando los días y entonces se pone en duda la versión inicialmente ofrecida. En este contexto, debo decirte que los compañeros de MTV, de la agencia fotográfica de Mario Vázquez, reciben fotografías que comparten con La Jornada. Y también hacemos o obtenemos las impresiones que hacen peritos sobre esas imágenes, qué nos dicen las imágenes. Y es la primera vez que en La Jornada hablamos de lo que dicen las imágenes, se coloca y se va dando. Esto es importante porque nos permite ir obteniendo información que otra vez ponen en duda la versión oficial. Hasta ahí nosotros no concluimos más allá de lo que nos decían los especialistas y esperamos ir teniendo más información. El asunto es que va avanzando, se va a cumplir un año y debo decirte que nosotros, el diario La Jornada, realizamos una solicitud de información pública a la Procuraduría General de la República, cuyos peritos son aquellos que realizan un segundo peritaje luego de lo que encuentran los peritos del Estado de México. Aquí, ¿qué ocurre? Lo que hicimos fue obtener la información vía pública, se paga la información porque debemos recordar que cuando a ti te autorizan una información, tú tienes que pagar por ella. Pagar las copias, ¿no? Así es. Pagar el acceso y las copias para obtenerla. En este caso debo puntualizar que lo que La Jornada obtiene es una versión pública
de los peritajes que están consignados dentro de la averiguación previa. Censurada por ellos. Así es, ¿no? Obviamente protegiendo tanto nombres de víctimas como nombres de involucrados, ¿no? Estas reservadas, copias... más que censurada, reservada esa información. Exactamente. Por razones de datos personales. Exacto. Más que censurada, reservada la información. Exactamente. Entonces, tenemos que hay 22 personas muertas dentro de una bodega, se habla de un tiroteo. Hay dos versiones que emite la CNDH. La primera, el expresidente dice que él, por las pruebas que ha ido obteniendo, se trató de un enfrentamiento. Después recula y emiten una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Importante. Así es, ya argumentando que hubo personas que fueron ejecutadas, ¿no? Ellos hablan de 15 y dan otros pormenores de cómo aparece una testigo, también habla de que hubo ejecuciones y todo esto lo vamos construyendo en parte con versiones periodísticas, en parte con estos avances que tienen las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy, casi al cumplirse un año, la jornada obtiene los documentos y empieza a publicar lo que contienen los peritajes que realizó la PGR y que también se conjuga con los peritajes que realizaron los propios especialistas mexicanos. ¿Obtiene la jornada los documentos vía la ley de transparencia? Exactamente. La PGR les entrega, bueno, vamos a ver en la pantalla precisamente la solicitud de información, las solicitudes de información precisamente para obtener lo que obtuvieron, que es muy importante. Y han ofrecido ahora a los lectores y al público importantes revelaciones. Así es. Lo que obtenemos nos permite visualizar, y si me lo permites iré a uno de los últimos párrafos de la documentación que nos entregaron. Y en él se dice que se tiene un valor probatorio pleno y se demuestra de manera fehaciente la modificación del lugar del hecho delictivo. Incluso hay un subrayado por parte de la PGR en donde esto se menciona. Ya tenemos el primer indicio o la primera afirmación de una autoridad de que ahí hubo una modificación de hechos. En ese mismo contexto, dos de los párrafos que son muy sobresalientes dentro de estos peritajes son, y lo leeré textual, que dice que de acuerdo con las características observadas en las fotografías, como son la presencia de maculaciones de tierra en ropas y regiones expuestas del cuerpo, con la falta de correspondencia de las partes anatómicas lesionadas, con los escurrimientos de sangre sobre las prendas, superficies corporales y maculaciones hemáticas en el suelo, se puede determinar que las posiciones que guardaban los cuerpos en el lugar, en el momento de la intervención del personal de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, no corresponde con la posición final al momento de ocurrirles la muerte. En consecuencia, los objetos asegurados tampoco conservan su situación y posición originales. Movieron la escena del lugar. Eso te habla de que hubo movimiento de los cuerpos, movimiento a lo mejor de las propias camionetas que aparecen dentro de la bodega, que es una bodega que no tiene puertas, que eso es importante mencionarlo, era una bodega en construcción. Y lo que dice es, todo fue movido. No tenemos los cuerpos, no nos precisan horas tampoco exactamente de la muerte de cada uno de ellos, pese a que se hicieron exámenes cronotanatológicos, que les llaman, y solamente te dan apreciaciones sobre horas. En el momento de practicarse la autopsia tenían más de 20 horas, menos de 30 muertos, ¿no? Entonces, tú no sabes en qué momento ocurrió el deceso. Cuando presuntamente tú iniciaste o sabes que el hecho ocurrió a las 5:30 de la mañana, tienes un tiempo transcurrido de que le vas en el levantamiento de cuerpos, no está reportado. ¿No? Tampoco, por ejemplo, tienes distancias establecidas de manera concreta entre un tirador y una víctima, o entre una de las autoridades y uno de los presuntos delincuentes. Aquí no se juzga si hay delincuentes o no. Es un hecho. ¿No? ¿Son civiles? Hay autoridades y hay civiles. Y sí te dicen la trayectoria de las balas, pero no te establecen a cuántos metros pudo haber sido disparada, por ejemplo, cada una, ¿no? En este caso, te leo otro párrafo que es muy importante y que dice que
comillas, de acuerdo con el dictamen médico, las lesiones que presentaron los 22 cadáveres se ubicaron en su mayoría en tórax y abdomen y que por su gravedad conllevaron una muerte inmediata, por lo que estaban imposibilitados para realizar desplazamientos por sí mismo posteriores a ser lesionados. Esta es una de las conclusiones de los peritos de la PGR que están asentados en el folio 71-221 de un dictamen en materia de criminalística de campo. Eso es lo que se tiene. Ese es el dictamen de la PGR. ¿Qué tenemos a lo largo del resto de los peritajes? Bueno, encontramos que algunos de estas 22 víctimas fueron o recibieron las lesiones que les causaron la muerte en el momento en que realizaban reacciones de defensa. Instintivas de defensa. Así es. Exactamente así. ¿No? Nunca precisa que tenían un arma, que pretendían disparar. Una acción instintiva de defensa, bueno, pues puede ser cubrirte un golpe y llevarte las manos al rostro y encoger una pierna, ¿no? Y ponerte de lado. No te explican más, te dan las posiciones. Son reacciones instintivas de defensa lo que se registró en el reporte. Así es. Tenemos que esto te lo permite porque hacen una conclusión cuerpo por cuerpo y también te mencionan, por ejemplo, que los planos, si alguien hizo estas reacciones instintivas de defensa, si alguien estaba antes de recibir los disparos contra una superficie dura y áspera. El peritaje no te explica qué es esa parte dura y áspera. No sabes si es pared o si es piso. Así es, pero se conjuga con las fotografías que fueron levantadas por los peritos en septiembre pasado. Te interrumpo un segundo, Gustavo, para ir a una pausa y regresamos a este punto, que claro es muy que importante. sí. Volvemos. Al aire con Gustavo Castillo. Estábamos, retomando el hilo de la conversación en el bloque anterior. Está revisando los peritajes que obtuvo la jornada y lo que arroja de luz sobre la cuestión. Me dijiste, en un momento más les explico la parte de los peritajes donde se habla de superficies ásperas y duras, que no queda claro si es contra una pared o contra el piso donde fueron los cuerpos que perdieron la vida a las personas. Así es. Los civiles de Tlatlaya. Ahí te quedaste. Bien, voy con dos ejemplos que están marcados en las conclusiones con el número 42, 43 y 44. El 42 dice que por las características de las escoriaciones y equimosis observadas en el cadáver, marcado con el número 19, se determina que estas le fueron producidas al tener contacto contra una superficie de consistencia dura y áspera. No nos explica más, no da más. En el 20 dice que por el tipo de características de las lesiones observadas en el cadáver, con el número 20, estas le fueron producidas al tener contacto contra una superficie de consistencia áspera. Porque al tener la fotografía y esto, tú detectas dos cuerpos tirados muy cerca de una pared, que cuando sigues con los peritajes te dicen que se pegaron o se dispararon a una altura entre 1,20 y 1,30 del piso hacia el techo de la bodega. Que estas se realizaron, en algunos casos te habla que cerca de los cuerpos se encuentran casquillos con la leyenda FC, que son el mismo tipo de casquillos que las procuradurías identifican como los casquillos o las cubiertas de las balas que utilizan los militares en su armamento. FC. CF, ¿no? Entonces, CF o FC, pero ahorita te lo digo de manera concreta, es como están determinados. Y te dicen que estos son los que se dispararon de afuera hacia adentro. Cuando tú encuentras que hay casquillos que los propios peritajes te marcan, que en algunos casos aparecen a 70 centímetros de un muslo, a 70 centímetros de una pierna o del tronco de un cuerpo, uno no puede suponer más que lo que te están diciendo, que entraron. Los otros están ahí contra una pared o contra una superficie dura y áspera, que ya en las imágenes de los peritos que se tomaron el día de los hechos te da que estaban contra la pared al momento de dispararse y de accionarse. También tienes
cuando te hablan de un enfrentamiento, Lo cual indica que fueron fusilados. encontramos que son 11, de acuerdo a los peritajes, los cuerpos que presentan las mismas características: haber recibido los impactos que les provocan la muerte, al estar contra una superficie dura y áspera. Hay quienes están en el piso, como es el caso de una chica. ¿La chica que muere? Que además es el único caso en el que nos precisan. A ella la mencionan como el cadáver número 7, y resulta que es el único resto que reportan ya como en inicio de putrefacción con olores fétidos. Todos los demás cadáveres, nadie de los peritos mexiquenses reportó esa circunstancia, ¿sí? Ahí debo decirte que también hacemos hincapié en que en los reportes que emitieron los peritos mexiquenses, en algunos casos sí tomaron la temperatura de los cadáveres por vía rectal con un termómetro, pero en la mayoría de los casos solo se dice que la temperatura era menor del cadáver a la mano que realizaba la exploración. Estaban fríos, pues. O que la temperatura de los cuerpos era menor a la del medio ambiente, sin explicar nunca cuál era la del medio ambiente ni cuál era la temperatura de la mano que exploraba. Y sin tomar un termómetro. Nunca se explica, nunca se señala que hayan tomado un termómetro. ¿Qué más encuentras? Que no en todos los casos tomaron muestras de hueso, y específicamente en algunos sí se señala que se toma muestra de hueso o cartílago para exámenes genéticos, y en otros solo se menciona que tomaron muestras de sangre para exámenes toxicológicos. No en todos los casos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así están los peritajes y es lo que te van documentando. Son parte de lo que encontramos que ocurrió ahora. Hay algo muy interesante en las propias informaciones que en la jornada se han venido publicando. Establecimos que a los peritos no se les dejó llegar muy pronto al lugar, ¿no? Las circunstancias se ha dicho. ¿No se les dejó? Así es. Nosotros lo publicamos hace unos meses. Nos lo dan funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional. Por obvias razones no podemos decir quiénes son, al igual que el perito que nos hace el primer estudio con las fotografías. Pero, ¿qué encontramos? Que vamos teniendo inconsistencias en los peritajes, que vas teniendo que son indicios que te dicen que algo no se hizo bien. O, como en este caso, que nos revelan que hay atraso porque aparentemente, o por lo menos eso nos dijeron, los militares impidieron que llegaran. ¿Qué dice al respecto esto? El perito mexiquense dice que a ellos les hablan hasta las 11 de la mañana a la delegación de la Procuraduría Mexiquense en Tejopilco para pedirles que se trasladen a Tlatlaya, que está a 60 kilómetros y por las carreteras puedes hacer hora y media, 2 horas, dependiendo de las condiciones. Llegan hasta hora y media después. Empiezan a las 12:30, te dice que la... 12:30. 12:30. Ya estás hablando de más de 7 horas. 7 horas de distancia. Y de ocurridos los hechos. Exacto. Te dice que el área se las entrega un coronel, que por obvias razones está, digamos, tachado o resguardado su nombre, su identidad, es quien les entrega. Los peritos concluyen que a ellos les entregan el área tal como quedó, concluyen que los cuerpos están de acuerdo con los signos tanatológicos que ellos encuentran, correspondencia con lo que les reportaron que había sido un enfrentamiento. Dicen que que no se alteró la escena, y así lo asientan. Sin embargo, los peritajes de PGR dicen otra cosa. ¿Qué más encontramos? Bueno, en los peritajes se menciona que encuentran un total de 57 cartuchos con las siglas correspondientes o a la marca que traían los militares. ¿Qué pasa? Tienes 45 afuera, casquillos tirados, en toda la zona fuera de la bodega, es lo que reportan. Adentro se contabilizan 16 casquillos, 12 de los cuales corresponderían a armas que estaban presuntamente en poder de las personas que fallecieron dentro. 4 casquillos más tienen las mismas marcas que corresponderían a los casquillos levantados fuera. Nunca se especifica cuántos militares participaron, nunca se dice cuántas armas se accionaron fuera. Y sin embargo, resulta que cuando empiezas a hacer el conteo
del número de orificios que tienen los 22 cuerpos, que cuando cuentas cuántos orificios tienen las camionetas que estaban dentro de la bodega, cuántos orificios tenía el vehículo que traían los militares, sumando todo, te da una diferencia como de 155 a 12. ¿No alcanzan los casquillos para los orificios que existen? No, en ningún caso. ¿Y dónde quedaron? Es un elemento Una de las más. Inconsistencias más. Así es, ¿no? Después de la pausa, Gustavo Castillo te pide una reflexión final para despedir este programa. Con todo gusto. Volvemos con él. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gustavo Castillo, periodista de La Jornada. Tlatlaya, un año después. ¿Y qué hace México con esto? Bien, debo decirte que hay dos averiguaciones o dos procesos en curso. Por un lado está el proceso en el ámbito de la justicia federal civil, que se refiere al delito por homicidio, en el cual están inculpadas 3 personas de manera directa y 1 por encubrimiento. Sin embargo, en el ámbito militar también se está en proceso 8 militares, todos por violaciones a las normas que rigen a las fuerzas militares, ¿no? En este caso al ejército. Hace unas semanas, también a una solicitud de La Jornada, la Procuraduría de Justicia Militar se negó a revelarnos parte de sus investigaciones. Adujo que no se trató de hechos de violaciones graves a los derechos humanos. En la Procuraduría General de la República se sigue el proceso. El juicio podrá tardar a veces varios años, va a depender de lo que ocurra. Y además había una investigación pendiente de la cual no se ha dicho nada, contra más de 20 funcionarios que participaron en las investigaciones, en los peritajes y que está en manos del Estado de México. Investigaciones sobre los funcionarios, como dices. Sobre las Sí, porque un año después parece que no pasa nada, ¿no? Así es. Está ahí. Están abiertas las investigaciones, pero... Sí hay, que son esta consignación. Se dijo por la parte de la Procuraduría General de la República que estas 4 personas habían actuado disparando sin razón, ¿no? En los peritajes se muestra que son 9 personas las afectadas, de acuerdo con los peritajes que realiza PGR. Y habrá que esperar en qué concluyen los juicios. Por otra parte, que se reservara con autorización del INAI durante 2 años toda la investigación. Se redujo la reserva, ¿no? O sea, pero se mantuvo en reserva. Se redujo, pero los se años mantiene. de reserva, Así pero es. se mantiene 2 años. Exacto. El INAI. Pues Gustavo Castillo, yo te aprecio mucho que como colega periodista que ha aportado cosas muy valiosas a esta investigación desde el ámbito de los periodistas, hayas estado en esta fecha, en este programa, hablando del tema Tlatlaya, que junto con el caso Ayotzinapa, que también en estas fechas hay cosas importantes sobre el caso Ayotzinapa y los jóvenes desaparecidos, lo que ha sucedido en Apatzingán, que también es un asunto muy delicado de muy probablemente ejecuciones extrajudiciales también, el caso Apatzingán, son 3 grandes asuntos que se empatan relacionados con la actuación de fuerzas federales frente a población civil, sin calificar qué cosas estaban haciendo los pobladores civiles o las personas civiles, pero que nos hablan de una situación muy delicada en México respecto a este tipo de comportamientos que se repiten por lo pronto en estos casos. Tlatlaya es un caso fundamental y aprecio mucho que hayas estado, Gustavo, para hablar de ello esta noche. Gracias, Carmen. A ti, Muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes que nos permitieron acompañarle esta noche, pásenla bien. Buenas noches. Hasta luego.